El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre amado, te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. La creación entera te adora y nosotros somos creación tuya. Fuimos creados para adorarte, para darte a ti el lugar más importante en nuestras vidas. Por eso comienzas diciendo en tus mandamientos: no tendrás dioses ajenos. Solo tú, amado, eres nuestro único Dios, grande, poderoso, santo, amoroso, paciente, compasivo. A ti rendimos nuestras vidas en este día. Nada de lo que somos, nada de lo que sentimos, nada de lo que pensamos es nuestro. Todo es tuyo. Y hoy postramos nuestros corazones ante ti. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. No desprecies la oración que tus hijos hacemos hoy delante de ti. Que tu sangre bendita sea aplicada sobre estos ruegos, sobre estas peticiones y oraciones, y que puedan subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato, amado. Mira el clamor de tu pueblo. Tú eres un Dios compasivo, tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios de nuevas oportunidades. Tú no te deleitas en ver sufrir a tus hijos, como muchas veces el enemigo nos hace creer. En tiempos de Moisés, cuando tu pueblo estaba cautivo en Egipto, tu palabra dice que tú descendiste y te le apareciste en una zarza. Y le dijiste a Moisés: Moisés, yo he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo, porque he visto cómo los egipcios los oprimen, y te he escogido a ti para que vayas y los saques y los lleves a una tierra que fluye leche y miel. Cuando meditamos en esto,
podemos darnos cuenta que tú estás pendiente de nosotros siempre. Así como estuviste pendiente de tu pueblo en la antigüedad, estás pendiente de cada uno de nosotros. A ti no te toma por sorpresa lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo. Pero lo más importante de todo es que tú no te quedas con los brazos cruzados. Tú decides descender y usas este medio de comunicación y usas este programa para hablar a nuestros corazones. Porque el anhelo de tu corazón, Señor, es que nosotros también podamos ir hacia esa tierra prometida, hacia esa eternidad contigo, y por eso nos buscas insistentemente cada mañana para ministrar a nuestro corazón a través de tu palabra. Ese eres tú. Tú eres un Dios de amor. A veces la respuesta no viene inmediatamente, pero eso no significa que tú te hayas olvidado de nosotros. Te pedimos siempre que nunca perdamos de nuestro corazón la gratitud hacia ti, porque en todo lo que pasa en nuestras vidas está tu sello, está tu marca, está tu amor, en el abrazo de nuestros hijos, de nuestra esposa. Ahí está tu amor, en cada alimento cuando nos sentamos a la mesa, a pesar de las crisis, nunca ha faltado. Esa es la manifestación de tu amor. El poder tener una palabra tuya todos los días es una manifestación de tu amor. El tener un techo, una cama para descansar, tener brazos para abrazar, un corazón para amar, oídos para escuchar tu voz, para hablar, para comunicarnos, unos labios. Tu bendición ha estado con nosotros siempre. Y hoy te adoramos, y hoy te exaltamos y te bendecimos. Y te pedimos, amado, que tu gloria sea vista en medio de nosotros, y que tu Espíritu Santo se derrame con poder sobre cada vida, sobre cada persona que te busca con todo el corazón en este día. A ti la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, buenos días. El Señor me los bendiga, preciosa familia de verdades eternas. Nunca se nos olvide tener un corazón agradecido para con Dios. El enemigo siempre intenta hacernos creer que Dios nos ha abandonado, pero Él nunca hace eso. Siempre está ahí. Y tal vez a través de cada circunstancia que vivimos está formando algo en nuestro corazón. Pero nunca se nos olvide que Dios nos ama. Jesús prometió a sus discípulos que la presencia del Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y significa que hoy no es la excepción. Su Espíritu Santo sigue estando con nosotros como Él lo prometió. Y eso basta. Eso es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Un abrazo fraterno a todos los que ya están allí conectados. El Señor me los bendiga en gran manera. Una alegría inmensa de poder dirigirnos a todos ustedes cada mañana. Un abrazo fuerte para todos. Ahora sí estamos listos y preparados para recibir nuestro alimento. Jesús dijo: el que tenga hambre y sed, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y hoy venimos a ti, Señor, porque tenemos sed de ti, tenemos sed de tu palabra. Yo reconozco públicamente que no soy el pastor. Jehová es nuestro pastor. Que esta palabra, Señor, que hoy va a ser desatada, no vuelva vacía, sino que cumpla en cada vida y en cada corazón el propósito con el cual tú la envías. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha, y declaro: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hay pan. Y este pan lleva por nombre hoy: que se conviertan ellos a ti. Que se conviertan ellos a ti. El libro de Nehemías, en el capítulo 11, verso 30, dice la bendita palabra del Señor: en Sanoa, en Adulam y sus aldeas,
en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom. Muchos de los israelitas que regresaron del exilio en Babilonia y que no fueron seleccionados para habitar en la recién reedificada Jerusalén, escogieron ciudades para establecerse juntamente con sus familias. Y por supuesto, si esto quedó registrado en la palabra, era porque el Señor quería llamar nuestra atención. En esta ocasión, ellos escogieron una antigua ciudad fortificada de los cananeos, que estaba ubicada en la Cefela, conocida como Laquis. Y cuando nos vamos al diccionario bíblico a buscar cuál es el significado de Laquis, encontramos que viene del hebreo Laquis con K y significa impregnable o herido. Cuando decimos que algo es impregnable, nos estamos refiriendo a un objeto que es como una esponja. Algo que puede ser fácilmente impregnado. Nos estamos refiriendo a algo que es capaz de recibir, absorber y retener el agua u otra sustancia líquida. Si hay una virtud por la que el verdadero cristiano se debe caracterizar, es por su capacidad de no ser impregnable, es decir, por su capacidad de no dejarse permear. Esta fue una de las principales indicaciones que Dios le dio a Noé al momento de construir el arca en la que él, su familia y unos cuantos animales se salvaron. Mire lo que Dios le dijo a Noé. Génesis capítulo 6, verso 14. Génesis 6, 14. Dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás. Lo voy a repetir porque está difícil. La calafatearás. Repítalo usted ahí en casa. De pronto es un término que usted no tenía presente. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. Calafatear, ¿qué es eso? Calafatear es cerrar las junturas de las maderas de una embarcación con estopa y con brea, alquitrán u otra sustancia semejante para que no entre el agua. Al no entrar el agua en el arca, esta podría mantenerse a flote en la superficie, y los que se encontraban dentro de ella no se ahogarían, sino que serían salvados como efectivamente pasó. Un paréntesis acá. Imaginemos que Noé es obediente a lo que Dios le manda y hace un arca. Se sube él, su familia, los animales, pero no la calafatea. Y empieza a llover. Por esas endijas o hendiduras en medio de la madera, el agua pudo haberse filtrado dentro del arca y los ocupantes del arca
también hubiesen perecido. Por eso es tan importante que este término nosotros nunca lo perdamos de vista. Calafatear. Para no ser impregnable. Para que lo que está afuera no nos afecte. Impregnables. Miremos un arca. Miremos. Me gustó esta imagen porque generalmente cuando buscamos un arca se ve bonita sobre el mar, ¿verdad? Y flotando, y uno dice, ¡ay, qué bonito! Los animales adentro. Pero estaba pasando algo por fuera del arca que muchos no cuentan. Y es que aquellos que no quisieron escuchar el mensaje y la predicación de Noé, todos los días se conectaban a escuchar verdades eternas, poniéndolo en el contexto actual, pero nunca recibían la palabra. Y Noé les hablaba y les decía, arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos. Y ellos no hacían caso, les parecía que era un chiste lo que Noé estaba diciendo. De hecho, en la época de Noé no llovía del cielo, no, salía un vapor de agua que regaba la tierra. Entonces era una locura creer a Noé en ese tiempo de que vendría un diluvio. Y ahí estaban esas personas, también se les predicó todos los días, pero ellos nunca quisieron escuchar, nunca quisieron entrar al arca, nunca se quisieron comprometer. Y cuando el día llegó, todos quedaron por fuera. Me imagino que empezaron a clamar misericordia, pero ya era demasiado tarde. Nosotros estamos a tiempo. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Y por qué dijo que Él era la puerta? Porque la puerta de aquella arca, Él mismo la cerró. La posibilidad de entrar al reino de los cielos había cerrado. Pero Él vino como la puerta para que todos pudiéramos entrar allí y hallar salvación. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, entrará y saldrá, y hallará pastos. Que no nos pase a nosotros como esa generación de Noé, que escuchaban el mensaje todos los días, pero nunca se arrepintieron, y nunca escucharon las palabras del profeta. Ahora, esa palabra calafatear viene del hebreo kafar, con K, que tiene, curiosamente, la misma raíz de Kippur, kafar, Kippur, que significa expiar. Entonces vemos la relación que existe entre el calafatear del arca de Noé y el expiar de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El arca fue el instrumento que Dios usó para salvación de la raza humana en esa época. En la actualidad, la expiación obtenida por nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre en el madero es nuestra arca de salvación. Jesús es nuestra arca de salvación. Y Él ahora habita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El arca, la presencia de Dios. Y nosotros somos, dice la Biblia, tabernáculos del Dios viviente. Somos el templo donde mora Dios. Somos como un arca también. Y necesitamos mantenernos a flote. Por eso es importante no ser impregnables. No permitir que las cosas del mundo se filtren en nuestra vida. Hay personas que son tan impregnables que ven a alguien que se está riendo en una esquina y dice, se están riendo de mí. Y todo lo que pasa a su alrededor se lo llevan a pecho. Y todo lo que el mundo les ofrece, lo reciben. Aquel que ha sido redimido por el derramamiento de la sangre de Jesús, está seguro en Cristo. Y solo esto le permite flotar en medio de las corrientes de este mundo. Flotar. Efesios capítulo 2, verso 2-3 dice, Efesios 2:2-3, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso era cuando no tenías a Cristo.
Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí están las corrientes del mundo, y el hombre y la mujer de Dios que han sido redimidos por Cristo deben flotar, deben mantenerse a flote sobre estas corrientes. No dejarse permear por las corrientes del mundo. Para eso es importante calafatear, cerrar las endijas, cerrar las brechas con brea, para que lo externo no entre dentro de nosotros y nos haga hundir con ellos. Note que aunque seguimos estando en el mundo, ya las cosas del mundo, entre las que el apóstol Pablo destaca los deseos de la carne, ya no nos impregnan, ya no se filtran, ya no nos permean. Esa es la única forma en la que podemos mantenernos a salvo en este mundo lleno de corrupción. Si no calafateas tu arca, si eres impregnable, entonces las corrientes del mundo te van a sepultar y te vas a ahogar con ellos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17 dice. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo. Esto no es una sugerencia. Mira, si te nace hacerlo, no es una orden. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ay, pero es que en el mundo celebran el Día de las Brujas. ¿Por qué no yo? No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No, pero nosotros no le celebramos el Día a las Brujas, sino que hacemos una fiesta para los niños. El Día de los Niños es otro día. No disfracemos las cosas. No amen las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo, no dice algunas cosas, sino todo lo que hay en el mundo. Todo es todo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo al que tanto nos aferramos va a pasar cuando nos muramos. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted quiere permanecer para siempre y que las corrientes del mundo no lo ahoguen, no lo arrastren, mantenerse a flote. Haga la voluntad de Dios. Es una forma de calafatear. El cristiano verdadero es aquel que se encuentra calafateado, o aquel que no se deja impregnar por las cosas del mundo. Cuando no se cuenta con esta capacidad, podemos absorber toda la basura, la música, la inmundicia que el mundo, el enemigo y las personas que están a nuestro alrededor quieren arrojarnos. Es que usted no es una caneca de basura para que el enemigo le arroje basura y usted la reciba. Usted es un arca. Usted es un templo de Dios. Si bien estamos en la carne, no debemos ser dominados por la carne. Eso dice 2 Corintios 10:3. Mire esto. 2 Corintios 10:3 dice:
Pues aunque andamos en la carne, no militamos, no hacemos parte de ese ejército, no le hacemos caso, no militamos según la carne. El mismo Jesús oró de la siguiente manera por sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 17, verso 15 al 16. Mire, esta fue la oración que Jesús hizo por sus discípulos y por supuesto por nosotros también. Jesús oró de la siguiente manera. Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16. No son del mundo. Usted y yo no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la Biblia te santifica. La palabra santificar es apartar, te mantiene la palabra de Dios apartado, o por lo menos te revela aquellas cosas que están en el mundo que no deberías aceptar en tu vida. Santifícalos en tu verdad. La palabra nos hace entender las cosas que nosotros no debemos imitar, porque son cosas del mundo, aunque se ven bonitas, no son de Dios. Nosotros no podemos esperar que los no cristianos, tengan estándares morales santos y deseen agradar a Dios. Una persona que no tiene temor de Dios jamás te va a guiar por el camino de Dios. Por el contrario, te va a alejar. Dios espera que los cristianos, no porque pertenezcamos a una religión, sino porque amamos a Cristo y seguimos a Cristo, actuemos de manera diferente a la cultura en la cual estamos viviendo. Debemos esperar que ese comportamiento sea tan diferente como lo es la noche del día. El comportamiento del que tiene a Cristo con el que no tiene a Cristo debe ser distinto. Pero por ser impregnables muchas veces, no alcanzamos a diferenciar entre unos y otros. Porque sobre todo cuando llega diciembre en las parrandas y en las fiestas, no se sabe quién es quién tiene a Cristo y quién no, todos son iguales. Nosotros no debemos imitar el ejemplo de los que están en el mundo, de los que no tienen a Cristo en su corazón, porque también nosotros estaríamos en tinieblas como ellos. Nosotros ya no somos del mundo, de manera que no nos debemos dejar influenciar por la gente del mundo. Jeremías capítulo 15, verso 19 dice. Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, no dice si creyeres, si te convirtieres, es decir, cambia, no seas el mismo. Si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Quieres que Dios te restaure? Conviértete primero. Y delante de mí estarás. Esto es tener comunión. Y si entresacares lo precioso de lo vil, purificarte para Dios, serás como mi boca. ¡Wow! Y dice el Señor, mira, y ese es el título del mensaje que hoy compartimos. Escucha esto. Conviértanse ellos a ti. ¿Quiénes? Los que no tienen a Dios en su corazón. Y tú no te conviertas a ellos. No. No te dejes permear por la gente del mundo. Es que es mi amigo, es mi amiga, es mi comadre, es mi compadre, es mi hermano, es mi tía, es mi familiar. Por eso cuando a Jesús se acercan y le dice, tu madre y tus hermanos te buscan, Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Si no hace, aunque lleven mi sangre, la voluntad de mi Padre, no son mi familia. Esto suena fuerte,
Pero es la verdad. Es que mi hermano me dijo, vamos a hacer una locura. Y pues es que era mi hermano el que me pidió. Mi hermana me está pidiendo que me aparte del mundo. Gloria a Dios, es que es mi familia. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. La verdad de cómo somos realmente la sabemos nosotros y Dios. Podemos disimular delante de la gente, mostrándonos de una manera, hablar como cristianos, ir a la iglesia como cristianos, dar consejo a los demás. Pero cuando nadie nos ve, ¿cómo somos realmente? Ese es el ser. ¿Qué es carácter? Carácter es lo que tú y yo somos cuando nadie nos está viendo. Eso es carácter. Cuando nadie nos ve, aflora lo que verdaderamente nosotros somos. Ser. En la iglesia todo se ve muy espiritual, pero la manera como tú te comportas en tu casa y cuando estás a solas, eso eres tú verdaderamente. Lo otro es parecer. Ser y parecer. ¿Eres o pareces? Y Dios no vive de apariencias, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo externo, mas Dios mira el corazón del hombre. A Dios no lo podemos engañar. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos solos y creemos que nadie nos está viendo? Cuando llega la noche, se apaga la luz y tú quedas ahí con el celular. ¿Qué es lo que miras? ¿Con quién hablas? ¿De qué hablas? Porque los ojos de Dios están las 24 horas sobre nosotros. Porque le dimos esa autoridad cuando le dijimos, a partir de ahora, sé mi Señor y mi Salvador. Entonces, con nuestro permiso, Dios ingresa a nuestra vida y espera que seamos transparentes, no solo en la iglesia, sino en todo lugar. Dios nos ayude a tener convicciones firmes, no ser como la veleta que se mueve según la dirección del viento. Algunos se mueven según la conveniencia, o para ser aceptados por su grupo de amigos, por encajar en la sociedad, para ser amados por otros. ¿Qué me importa si la gente no me ama porque yo no hago lo que ellos hacen? A mí me importa lo que Dios piensa. A Él quiero agradar. Algunas personas se comportan y deciden sobre su vida según junto a quién se encuentren. Si están reunidos con gente vulgar, entonces se vuelven vulgares ellos a hablar vulgaridades también. Se transforman. Las cosas que creen y aprendieron en la palabra de Dios parece que tuviera fecha de vencimiento. Si las personas que los rodean piensan diferente o hablan de otra manera, son influenciados o permeados a actuar y hablar igual que ellos para agradarle a ellos. Pero la palabra de Dios es muy clara. Cuando dice en Jeremías 15:19, que lo leímos hace un instante, que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas a ellos. No te vuelvas a ellos. Pero es que yo los amo, nos criamos desde muy pequeños, no te vuelvas a ellos. Estemos donde estemos, tenemos que ser luz y tener convicciones firmes basadas en la palabra de Dios, que no pasa de moda. La palabra de Dios no pasa de moda. Nadie se atrevería a argumentar que vivimos en un mundo de compromiso,
De hecho, el compromiso es a menudo considerado como una virtud. Compromiso en el trabajo, compromiso. Es diplomático y es razonable. Por otro lado, aquellos que se aferran a su integridad son vistos como duros, como extremistas, como legalistas, como fanáticos, insensibles al bien común. Usted puede entender por qué el mundo piensa de esa manera. Pero ¿no deberían ser los cristianos diferentes? ¿No deberían ser diferentes? Infortunadamente, muchos creyentes se preocupan por lo que la gente va a pensar y van a decir. Si toman una posición sobre los principios divinos, ay, ahora sí, ya lo perdimos. Se volvió fanático. Eso es lo que no me gusta, el fanatismo de ustedes. ¿Y por qué eres fanático? No, porque ahora se la pasa orando. Ahora se volvió loco porque ahora le está pidiendo perdón a todo mundo y quiere reconciliarse y no quiere estar en las cosas del mundo. ¡Se enloqueció! Cuando los que están locos son los que piensan de otra manera. Así que entonces, por agradar a los demás y por ser aceptados, comprometen sus convicciones o las mantienen ocultas. Les llamo cristianos 007. Son tan secretos que ni ellos mismos saben que son cristianos, para que la gente que está a su entorno no se dé cuenta que ellos leen la Biblia. Se avergüenzan de que sepan que escuchan la palabra de Dios. Si usted es uno de esos cristianos pusilánimes, o si conoce a alguien que lo es, me gustaría animarle a tomar una lección de vida de un hombre con agallas como Daniel. Daniel, en la Biblia. Después de su primera invasión de Judá y el sitio a Jerusalén en el 606 a.C., el rey Nabucodonosor tomó como rehenes a decenas de jóvenes judíos de clase que estaban probablemente en su adolescencia cuando los llevaron cautivos a Babilonia, para ayudar a asegurar el éxito de sus planes a largo plazo para la dominación del mundo. Uno de esos jóvenes estaba especialmente destinado para la grandeza, y hoy su nombre es sinónimo de integridad y un espíritu inquebrantable. Su nombre es Daniel. Ojo, Daniel era un esclavo. Él lo llevan como esclavo a Babilonia, y allí deciden escoger a unos jóvenes de esos esclavos para que fueran a servir en el palacio del rey. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Esclavo. Daniel 1:3 dice la palabra. Daniel 1:3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿No fue el cautiverio que puso a prueba la integridad de Daniel? Fue el privilegio. Cuando el rey ordenó a su oficial en jefe, Aspenaz, que eligiera de entre los israelitas, buscó a jóvenes con ciertas cualidades. No debía tener defecto, debían ser bien parecidos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, con capacidad de servir en la corte del rey. Daniel 1:4. Miremos. Daniel 1:4. Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos, o capacitados o aptos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y ahí escogieron a estos chicos. Vengan para acá, ustedes van a servir en el palacio. Ellos iban a recibir instrucción privilegiada para posiciones privilegiadas. El rey ordenó a Aspenaz que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, incluyendo las matemáticas, la astronomía, la historia natural, la agricultura y la arquitectura. Estos jóvenes debían comer la comida del rey, beber el vino del rey, y después de 3 años iban a tener una posición garantizada en el servicio personal del rey Nabucodonosor. Dudo que los otros exiliados se llevaran tan bien. Daniel, capítulo 1, versos 5 al 6. Dice, Daniel 1, 5 al 6. Y les enseñó el rey la ración para cada día de la porción de la comida del rey y del vino que él bebía. Yo me imagino que el rey come bien, ¿verdad? ¿Qué diríamos nosotros? No, pero es que vamos a comer la comida del rey. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Verso 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ahora ustedes se preguntarán, privilegio, educación, buena comida y bebida, uno de los trabajos más buscados en el reino. ¿Quién podría tener un problema con eso? Pues Daniel, siendo un joven muchacho, sí tuvo problema con eso. Daniel no contendió con la educación, el programa de entrenamiento y el futuro en la corte del rey. Ni siquiera se opuso cuando Aspenaz lo nombró Belsásar después de un dios caldeo. Daniel trazó el límite en donde la palabra de Dios había colocado ese límite. Daniel no comería la comida del rey, ni bebería la bebida del rey. Los bocados tentadores y vinos añejos, ventajas de servicio del rey, habían sido dedicados ritualmente a los falsos dioses de Babilonia. Lo que es más, comer alimentos preparados con los estándares babilónicos era probable que pusiera a los jóvenes exiliados en violación a las leyes de Dios acerca de los alimentos impuros. Daniel no quería participar en ninguna fiesta pagana, en lo más mínimo. Eso sería para él una forma de idolatría que provocaría la ira de un Dios celoso. Ay, es que me dieron el cargo en una empresa. Aquí tengo la posibilidad de hacerme rico, de pasarla bueno, de, mediante el fraude y el engaño, ganarme una platica extra. Esto es una bendición de Dios, hermanos. Eso pudo haber dicho Daniel. Sin embargo, cuando le ofrecieron la comida del rey y el vino del rey, su decisión, aunque de inmediato se tratara de comida y vino, era en última instancia una decisión sobre a quien él adoraba. Yo no voy a comer eso. Ey, es un esclavo, ¿cómo te vas a poner a exigir aquí que vas a comer? Pero Daniel era un hombre de profundas convicciones. Daniel era un hombre que no traicionaba sus principios. Es más, hubo una ocasión cuando le dijeron, mira, hay una estatua. Dobla tus rodillas ante esta estatua. Daniel dijo, no. Daniel, capítulo 3, verso 17 y 18, lo amenazaron con echarlo al foso de los leones. Si tú no te postras ante esa estatua,
¿Cómo se llama la estatua? Divino Niño, se llama el Cristo Caído, el Sagrado Corazón. ¿Cuál es la imagen donde tú te postras? El santo, a él que le pusieron el nombre de la Virgen no sé qué. ¿Cuál es la estatua donde tú te postras? Y si tú no te postras, Daniel, ante esa estatua, en el templo, vas a tener problema. Te vamos a echar al foso de los leones. Daniel 3:17. Mire qué dice este hombre. Dijo Daniel, mire la determinación de este hombre. Dijo, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ay, lo que viene es glorioso, me gusta. Y si no, ese y si no es, y si ese Dios no nos libra del horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso se llama determinación. No la vamos a adorar. Ante el único que nos vamos a postrar es ante el Dios que creó los cielos y la tierra. Y si eso trae consecuencias a nuestras vidas, aunque estemos en peligro de muerte, jamás doblaremos nuestras rodillas ante una estatua de yeso o ante una estatua de cualquier material que tú hayas edificado. La decisión de Daniel constituye una parte fundamental de la integridad real y la vida sin concesiones. Hay que poner límites, en donde la palabra de Dios coloca los límites. Si la verdad de la palabra de Dios se opone a la sabiduría del mundo en un determinado tema, debemos alinearnos con la palabra de Dios. Cuanto más usted lee y analiza la vida de Daniel, más claramente se hace patente su integridad. Su estilo de vida sin compromisos con el mundo está en constante contraste agudo con la forma en que muchos creyentes viven sus convicciones. Muchos cristianos tienden a vacilar y ofrecen explicaciones ambiguas para abstenerse de ciertas actividades seculares y quedar bien con la gente. Pero esa no era la forma en la que Daniel aprovechó la oportunidad de expresar sus convicciones. Si Daniel quería abstenerse de comer y beber vino y beber lo que el rey le estaba proveyendo, podía haberlo hecho de muchas maneras. Podría haber tirado la comida cuando nadie miraba y haber sacado otros alimentos de la cocina sin que nadie lo viera. Podría haber hecho arreglos con el personal de la cocina. A mí no me den de eso, denme de esto. Podría haber comenzado a plantar un huerto en la parte trasera. Pero Daniel, después de haber tomado una decisión, optó por ser valiente. Daniel 1:8, mire lo que dijo Daniel. Mire lo que dijo Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagina el rey. El rey va con su comidita. Llévenle a Daniel de esto que yo como, para que coma bien, para que él sepa lo que es comer bien y beber bien. Y dice Daniel, siendo un esclavo, no me den eso. Eso contamina mi vida. En otras palabras, rey, lo que tú comes es contaminado para mí. Wow, eso es una bofetada en la cara al rey. Lo hubieran llevado a la horca inmediatamente. Pero Daniel era un hombre, un joven, que tenía convicciones firmes. Él no se dejaba permear fácilmente por los ofrecimientos del mundo. Daniel era respetuoso, pero inflexible. Eso, ¿cómo se llama? Se llama coraje. Daniel estaba en un país extranjero, en el mismo corazón del imperio que acababa de destruir su tierra natal.
Y sin embargo, por su determinación, él puso a Dios de primero. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Daniel 1:9 dice, Daniel 1:9. Mire esto. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué? Porque él se determinó a agradar a Dios. Muchas veces, no, pero es que yo no quiero quedar mal con mis amigos que me están invitando, que me están ofreciendo. Yo no quiero quedar mal con la gente. Daniel decidió no agradarlos a ellos, sino agradar a Dios. Y Dios lo honró. Muchas veces queremos que Dios nos honre y que Dios nos exalte, pero no le queremos honrar delante de las personas. Daniel demostró la verdad del libro de Proverbios 16. Mire lo que dice. Proverbios 16:7. Dice ese texto: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Wow! Hace estar en paz. Ahí viviendo con las fieras, no te pueden comer. No te pueden hacer nada, porque tú decides honrar a Dios. No traicione sus principios. No ponga en peligro y pierda la protección de Dios. Manténgase firme a la obediencia a la palabra de Dios y confíe en Él. Él cuidará de usted. En su osadía, Daniel no dudó en ir hasta lo más alto. Cuando Aspenaz temió perder su cabeza por permitir el menú especial, Daniel no se dejó intimidar. Apeló a un supervisor de menor rango que lo controlaba, supuestamente un hombre que no tendría tanto miedo de Nabucodonosor, ya que no dependía directamente del rey. Daniel mostró otro rasgo esencial de integridad: persistencia en hacer lo que es correcto. Cuando Daniel pidió permiso para hacer una dieta de agua y vegetales, demostró una fe inquebrantable en Dios. Él dijo, Daniel capítulo 1, verso 12 y 13. Dijo Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua de beber, no vino ni la comida del rey. Verso 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Vamos a hacer una prueba. Que todos coman de la comida del rey, yo como otra cosa, legumbres y agua, y al final vamos a ver. Daniel hizo lo que era correcto y confió en Dios por los resultados, sin importar cuáles fueran. En ese caso, Dios hizo que Daniel se viera más saludable que el resto de los jóvenes. Mire esto, Daniel capítulo 1, verso 15. Es más saludable cuando comes lo que Dios te ofrece que la comida que el mundo te ofrece. Tú decides cuál es el menú. ¿Qué vas a escoger? Si lo que te ofrece el mundo o lo que Dios te ofrece. Dice la Biblia, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Satanás es conocido como el príncipe de este mundo, el que gobierna. Y él tiene comida para nosotros. Y a través de la música está enviando mensajes de canciones y te está vendiendo ideologías de género y te está llevando, te está ofreciendo para que tú te destruyas. ¿Qué vas a comer? ¿Lo que te ofrece el mundo o lo que Dios te ofrece? Si hubiera resultado que la apariencia de Daniel no pasaba el escrutinio del capataz, creo que él hubiera confiado en Dios sin vacilar. Hubiera mantenido un estilo de vida sin compromisos con la gente de Babilonia.
y hubiera aceptado humildemente las consecuencias. Todos los verdaderos cristianos deberíamos mostrar la misma fortaleza en medio de las pruebas. Si usted ha caído en un modelo de compromiso con sus amigos, con sus familiares o el mundo, confiéselo como pecado al Señor. Arrepiéntase y mire a Daniel como un ejemplo de integridad inquebrantable. A continuación, busque la ayuda del Señor para vivir como Él lo hizo. Debe establecer firmemente su corazón en temor del Señor como lo hizo Daniel, y solo en Él. Pídale prestado un poco de valentía a Él y usted vivirá su vida con integridad ante Dios en medio de un mundo plagado de contaminación. Piensen por un momento en un padre o una madre de familia que le enseña a su hijo un valor esencial. El hijo lo aprende, sigue su ejemplo y de pronto pasa un tiempo y el papá vuelve a hacer lo que había aconsejado firmemente que no se debe hacer. Se imagina el desconcierto del hijo. Se preguntará, pero ¿se hace o no se hace? ¿Qué va a aprender de esa manera? A ser hipócrita, a ser hipócrita. Debemos siempre ser luz en medio de las tinieblas. Estemos donde estemos. Nada nos haga cambiar nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios. ¿Dónde brilló Daniel? Daniel brilló en Babilonia. Tú puedes brillar en el lugar donde tú estás, en tu trabajo, porque la solución no es, entonces renuncio, entonces yo ese trabajo no, y me meto en una burbuja de cristal para no contaminarme. ¿Sabe dónde se necesita la luz? Es en donde hay tinieblas. Muchas veces queremos ser luz en la iglesia. No, tienes que ser luz es donde hay oscuridad y pedirle a Dios que te dé la fortaleza para mantenerte firme en tus principios y convicciones. Si un faro se apaga, esa falta de señales luminosas ocasionará que los barcos choquen y se desvíen de su ruta. Imagina, tú eres el faro de tu casa. Si ese faro no tiene luz, los que están a tu alrededor podrían encallar sus barcos. Dios nos ayude a madurar espiritualmente, no tener doble ánimo, ni dejarnos influenciar por nada ni por nadie. Nuestro único ejemplo ha de ser Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús. Aclaro, en Jesús, no dice en las bendiciones que da Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en él. No espere que todo siga en orden en su vida, bajo la bendición de Dios. Si usted lo deja de lado voluntariamente, eligiendo a otras personas, eligiendo las cosas del mundo, no funciona así. Ponga en primer lugar a Dios en su vida, y Él lo pondrá a usted en el primer lugar. No lo olvide. Por su bien y el de su familia, ¿a quién le parece que es más importante agradar? ¿A Dios o a la gente del mundo? Termino con esto. Si a Dios quieres honrar, al mundo no debes imitar. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo este esfuerzo de levantarnos cada mañana, de recibir su palabra, tiene como propósito estar en una eternidad con Dios. Ese es el propósito fundamental. Pero puede perderse cuando nuestros anhelos más profundos están tan arraigados en las cosas de este mundo.
en las cosas de este mundo. Amado, muchas gracias por esta verdad eterna que hoy traes a nuestra vida, que nos hace reflexionar con respecto a cuáles son nuestras prioridades. Te pedimos perdón, amado, si nos ha faltado carácter para mantenernos firmes en medio de la tentación. Y nos hemos dejado seducir por los manjares que el enemigo nos brinda, por el pecado, por la inmundicia y por tantas cosas que nos alejan de ti. Satanás también te hizo un ofrecimiento a ti, amado Jesús. A ti, amado Jesús. Te subió a lo alto del templo y te dijo Satanás: todo esto te daré si postrado tú me adoras. Ahí está el ofrecimiento. El ofrecimiento del enemigo es efímero. Las cosas de este mundo no permanecen para siempre. Es más, dice, en un instante le mostró los reinos de la tierra, porque lo que el enemigo tiene para ofrecernos a nosotros es momentáneo. El placer que produce la droga es momentáneo. El placer que produce el alcohol también es momentáneo. El placer que producen las cosas de la carne es momentáneo. Mas el gozo es eterno y nadie nos los puede robar ni los puede quitar. Y eso anhelamos, amado. Ayúdanos a ser personas íntegras y a tener esa determinación que tuvo Daniel para honrarte en medio de una nación que lo había esclavizado a él y a su pueblo. Él pudo, amado Dios, haberse sometido porque era un esclavo a lo que le estaban pidiendo, pero él quiso honrarte a ti en todo tiempo y en todo momento. Que ese mismo espíritu esté en nosotros, de poder honrarte a ti donde quiera que nosotros vayamos, y poder tomar la determinación que tomó Daniel para decirle a los ofrecimientos del mundo: no, yo eso no lo consumo. Tu palabra enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces abrimos nuestro corazón de par en par a personas, a sentimientos, a actitudes, a pensamientos, a recuerdos, a tantas cosas, que es lo que nos termina robando la vida, porque nos hemos dejado permear, hemos sido impregnables. Hoy te pido que por el poder de tu Espíritu Santo tú calafatees nuestros corazones, que tú los selles con el poder de tu sangre para que nada del mundo nos afecte a nosotros y podamos, en medio de las corrientes de este mundo, mantenernos a flote siempre. Gracias, amado, por lo que has hablado a nuestro corazón, y que así como honraste la vida de Daniel por su determinación, tú honres a cada uno de tus hijos que hoy toman la decisión de honrarte a ti en medio de tantos ofrecimientos del mundo. No somos del mundo, no debemos comportarnos como el mundo se comporta. Ayúdanos, Dios, porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Impregnables. Gloria es para ti, que el Señor nos ayude a mantenernos en integridad y en rectitud, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Suscríbase al canal, comparta con sus amigos y familiares estas enseñanzas, nuestra página en Facebook, que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio, para que otros también sean edificados en la palabra del Señor. A todos ustedes, un abrazo fraterno, que tengan el mejor y más bendecido de todos los días. No olviden, si a Dios quieres honrar, al mundo no deberías imitar. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de